Buenas noches, mi nombre es Ricardo Suárez, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Marta Bucarán de Rotos. En este caso vamos a darles una pequeña introducción a lo que es los modos de transmisión de datos. Tenemos como modo de transmisión de datos, una transmisión de datos es un canal de comunicaciones entre dos equipos que ocurren de diferentes maneras. La transmisión está caracterizada por la dirección de los intercambios del modo de transmisión, el número de bits enviados simultáneamente, la sincronización entre el transmisor y el receptor. Existen tres modos de transmisión de datos diferentes, los cuales están caracterizados de acuerdo a las direcciones de los intercambios. Conexiones simples, conexiones semiduplex y las conexiones duplex totales. Tenemos las conexiones simplex. Nos dice que una conexión simplex o, o simple es una conexión en la que los datos fluyen en una sola dirección, desde el transmisor hacia el receptor. Este tipo de conexiones es útil para los datos que no necesitan fluir en ambas direcciones. Como por ejemplo, tenemos ahí dos ejemplos muy prácticos, ¿no? Tenemos un locutor de radio que está hablando y el receptor es el que recepta la, la señal de audio que está enviando este receptor. Eso es en una sola dirección, ¿no? Porque no retorna información. Igualmente aquí en nuestro segundo gráfico tenemos una impresora, ¿no? Que hace de imprimir lo que la unidad central de proceso le envía, más no devuelve la información. Tenemos una conexión semiduplex, HAL duplex. Esta es una conexión en la que los datos fluyen en una u otra dirección, pero no los dos al mismo tiempo. Con este tipo de conexión, cada extremo de la conexión transmite uno después del otro, lo cual hace posible tener una comunicación bidireccional utilizando toda la capacidad de la línea. Para mejor ilustración de esta conexión semiduplex tenemos aquí dos radio Motorolas que funcionan bajo de frecuencia. Uno a la vez habla, el otro escucha, y cuando el otro escucha, este habla. No pueden comunicarse los dos simultáneamente porque chocarían las señales. Tenemos la conexión duplex, total full duplex. Es una conexión en la que los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Así cada extremo de la conexión puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Esto significa que el ancho de banda se divide en dos para la dirección de la transmisión de datos. Si es que se está utilizando el mismo medio de transmisión para ambas direcciones de la transmisión. Bien, aquí tenemos un ejemplo muy práctico, ¿no? En la que cual dos ordenadores están enviando y recibiendo información a la misma vez. También tenemos los modos una pequeña definición de lo que es el modo de transmisión, que se refiere a las unidades de información. En este caso estamos hablando de los bytes, que se pueden traducir simultáneamente a través de canales de comunicación. Los modos de transmisión también pueden ser conexiones en serie o en paralelo. Tenemos las conexiones en paralelo, que son conexiones que consisten en las transmisiones simultáneas la n cantidad de bits que envían simultáneamente a través de diferentes canales. Como podemos observar aquí en esta imagen, eh, tenemos un periférico que envía las señales hasta un ordenador, pero en distintos puertos, ¿no? En distintas líneas de información. También tenemos la conexión, lo que es en serie. Es una conexión en en la que los datos se transmiten de a bits por bits en un canal de transmisión a la vez. Sin embargo, ya que muchos procesadores procesan los datos en paralelo, el transmisor necesita transformar los datos paralelos antes de entrar, antes de entrar la serie del receptor, necesita hacer lo contrario. Eso quiere decir que aquí los datos se almacenan en paralelo, pero para poderlos enviar, tiene que ponerlos en serie.
Y una vez que recibe los datos en serie, aquí el otro ordenador ya los almacena automáticamente en paralelo. Eh, También tenemos los tipos de transmisión síncrona y asíncrona. Tenemos la transmisión síncrona, que es el que el receptor está sincronizando con el mismo reloj que el receptor. Entonces esto recibe la información continuamente, incluso hasta cuando no hay transmisión de bits. La información a la misma velocidad que el transmisor lo envía. Como podemos visualizar en esta imagen, tenemos los, los datos de reloj que están a la misma par. Igual todas las terminales están ejecutándose al mismo tiempo y reciben y envían señales, ¿no? En una sola, en ambas direcciones. La conexión asíncrona, en la que cada carácter se envía por intervalos de tiempo irregulares. Por ejemplo, usan caracteres que se introducen en el teclado simultáneamente en un tiempo real. Aquí pues, tenemos un ejemplo práctico de cómo se envían los caracteres simultáneamente, ¿no? Cuando son caracteres aquí estamos dando caracteres en código binario, ¿no? Esos son los que se pueden visualizar. En los ceros, la señal, aquí para el ejemplo, la señal baja y cuando son unos, la señal es hacia arriba, ¿no? Entonces, ese es el código que manda ceros y unos ceros y unos ceros y unos. Bien, eso es todo en lo que se desarrolló esta investigación. Gracias por su atención. Será hasta una próxima ocasión.